Que vamos a dar inicio entonces al último panel de este encuentro, en donde se van a analizar los riesgos globales y el panorama comercial. El panel se denomina Perspectivas Geopolíticas Comerciales y del Transporte Fluvial. Vamos a recibir e invitamos a Julieta Selikovic, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Relaciones Comerciales. Y también invitamos a Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales por la UNR. Juan Carlos Venecia será el moderador de esta charla. Muchísimas gracias a los que están desde temprano, a los que se sumaron y fundamentalmente a todos los que nos están siguiendo por streaming. Acá me acaban de informar. Tenemos más de 200 participantes por streaming, como si tuviésemos la sala llena. Y este es el panel estos son los paneles que más nos gustan a nosotros. Lo esperé todo el día. Esteban y Julieta son de esas personas a las cuales, si no existiesen, la tendríamos que inventar, porque son los que nos desanan y nos ponen en clave. Son los que interpretan el mundo. Muchas veces nuestras sociedades somos muy ombliguistas, muy parroquiales, excesivamente parroquiales. No podemos salir a lo mejor de nuestra parroquia, de nuestra cuadra. Y bueno, para eso lo hemos invitado a ambos, para ver qué pasa, hacia dónde vamos y fundamentalmente en clave geopolítica. Las sociedades o los países, después les voy a hacer esas preguntas, ¿quedan países? ¿Qué pasó con el Estado-Nación? Están alejados de los centros de poder, que también puede ser que sea una ventaja o fue una desventaja. Necesitan tener en claro la agenda de escala global, la geopolítica, porque si no, no va a saber dónde insertarse. Hace 2 años, ambos dos, luego de que se presentaban venían, y les agradecemos porque son reconocidos profesionales, pero formados en la universidad pública, venían de estar en el famoso foro de Yao Yao, del Círculo Rojo Empresario, y a la otra semana venían aquellos y les hacía una pregunta. ¿El mundo está en guerra? ¿Empieza la guerra? Bueno, entonces hoy los hemos invitado, calculo que va a empezar Julieta a decir, estamos en una guerra comercial, ya la guerra militar se nota que hay una... Y bueno, y fundamentalmente los invitábamos a decir, bueno, y en clave de transporte, de comercio exterior, en esta parroquia, ¿dónde nos desenvolvemos? Por eso, ¿empezás vos, Juli? Sí, arranco yo. Empieza Julieta, perdonen la doctora Selikovic, una enorme profesional de nuestro ámbito, y luego continúa Esteban, y yo voy a hacer luego un pequeño coloquio con ambos dos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá, especialmente gracias a Juan por volvernos a invitar, y para nosotros es un privilegio poder establecer estos diálogos en el espacio del encuentro de transporte fluvial, porque nos lleva a poder contar algo que para nosotros es muy importante, que es cuál es el análisis desde la perspectiva internacional de fenómenos que hasta hace poco eran leídos como fenómenos muy locales. Y en el siglo XXI, y con las transformaciones y disputas de poder internacional en curso, el análisis internacional se vuelve fundamental para poder sopesar cuáles son los riesgos a los que se exponen los actores y cómo tomar decisiones. En una cita, voy a citar a mi colega, el doctor Actis, que siempre rememora las palabras de Dani Rodrik, que dice que la globalización del siglo XX la explicaban los economistas. Pero para entender la reconfiguración global que se abre en el siglo XXI, necesariamente tenemos que traer otras disciplinas y otras miradas a la mesa, y aquí los internacionalistas creemos que podemos ayudar a decodificar algunas de las tensiones del sistema internacional. En esa clave es que le traemos la presentación de hoy, que, como bien nos hacía la introducción Juan, vamos a discutir sobre comercio y transporte de logística desde la perspectiva de la geopolítica.
Vamos a ver si esto Ahí está, funciona. ahí Ahí está. sí pasó, perfecto. Desde la perspectiva de la geopolítica. Y esto tiene que ver con que comercio y transporte hoy están embebidos de una nueva perspectiva que ya no es solamente la de su eficiencia económica, que era el paradigma con el que ordenábamos la globalización, ser más competitivos desde una lectura económica, sino desde la perspectiva de la geopolítica y de la geoeconomía. ¿Qué viene a ser estos términos? El uso de los recursos desde una lógica de la competencia de grandes poderes globales, la utilización de los instrumentos de política comercial, de transporte, no ya para metas de crecimiento económico, le hace como incremento del PBI, sino desde un juego de poderes, de entrecruzamientos y vinculaciones de cuestiones, mucho más complejo. Hay 3 factores que podemos entender como disparadores del cambio de un proceso que es largo. Ahí tienen algunas portadas del semanario The Economist. Es un semanario que quizás sus análisis no son muy buenos, pero sí lo son muy buenas sus portadas. Ilustran el cambio de época. Vamos desde la globalization, una globalización que va más lento. Esta portada es del año 2009, a una desilusión con la globalización. The Economist se despidió, Goodbye Globalization, un reinventar la globalización y nuevo orden económico internacional con fracturas. Y entonces entender un poco qué es esa reconfiguración. En ese proceso que se acumula desde 2018 hasta esta parte, vamos viendo una serie de tensiones que llevan a que la globalización cambie. La competencia hegemónica, o sea, la disputa de poder Estados Unidos-China, el cambio en el paradigma tecnológico, la incorporación de digitalización, automatización, nuevos mecanismos de producción, de transporte y las implicancias del cambio climático llevan a que se cambie ese modo de pensar la integración de los mercados. Con 2 cambios que son fundamentales. Cambian las narrativas. ¿Qué significa el cambio de narrativa? ¿Qué es lo que explica el crecimiento? ¿Qué es un problema y cómo se resuelve? Y el cambio de instrumentos, ¿qué es lo que puedo y no puedo hacer como Estado? La conjunción de estos 2 factores nos lleva al escenario actual que está caracterizado por inéditos niveles de incertidumbre y de riesgo global. La globalización había tendido un velo sobre nuestras prácticas comerciales y de transportes que estaban de alguna manera alejadas de las tensiones del poder internacional. Era un velo de neutralidad, donde los estados y las empresas pueden estrechar sus vínculos sin tener en cuenta, sin injerencia de las disputas de poder estatales. Y lo que empieza a pasar con este cambio de narrativas, muy presionado por los sucesos de la pandemia, muy presionados por las disrupciones que se asocian a la guerra en Ucrania, digo, cosas que hemos venido discutiendo en esta mesa, en los encuentros anteriores, llevan a que hoy, ¿qué es un problema y cómo resolverlo?, empieza a pensarse desde otro lugar. Vamos a algunos ejemplos de qué es lo que estoy diciendo. Primero, pues es una nueva guerra comercial. La primera idea que hay que poner claro, que a veces aparece, es que no es un proceso de desglobalización, ni se trata de una nueva guerra fría, porque hay altos niveles de interdependencia. Este gráfico ya tiene algunos años, pero sigue siendo muy bueno para ilustrar cómo la globalización es un proceso de amplia expansión de dinamismo en los 90 y primeras décadas de los 2000, y a partir del 2008 se ameseta, se cambia la dinámica, el ritmo de expansión, pero sigue siendo un proceso, un fenómeno de alta participación del comercio internacional sobre el PBI global. Se expande más lento, pero sigue siendo en su máximo significativo histórico. Y entonces esto nos lleva a decir que no hay desglobalización, porque hay altos niveles de interdependencia y porque no hay capacidad de los actores que comandan esta disputa hegemónica de hacer que los estados de menor poder relativo queden aislados del otro, no pueden garantizar esa neutralidad, ese no tocar de los bloques que sí podía haber en la Guerra Fría. Y lo que hay sí es un importante cambio de esas dinámicas. ¿Cuál es el otro síntoma más significativo? Un incremento en las medidas proteccionistas. La Organización Mundial de Comercio registra desde el año 2008 cuál es la cantidad de comercio internacional sujeto a medidas que restringen las importaciones. Vemos que esta curva ha ido creciendo. En 2023 rondaba el 9.9% de las importaciones de bienes globales. Para noviembre 2024, que es el último dato disponible, lo chequeado en la última publicación de la Organización Mundial de Comercio,
a principios de este año, es de 11.8% del comercio internacional. Entonces, 1 de cada 10 contenedores está sujeto a medidas que restringen las importaciones de las que se notifican en la OMC. Hay un conjunto de medidas más amplio. Y esto es un rasgo muy importante desde el análisis de la geopolítica del comercio internacional, porque es la vuelta del Estado. Hay proteccionismo. Muchos de los picos de estas medidas corresponden a episodios de mayor tensión en el sistema internacional. Tenemos resaltados ahí la primera guerra comercial Estados Unidos-China, la pandemia, la guerra en Ucrania. Y esas medidas que aparecen como medidas coyunturales para fomentar una economía frente a un shock externo se sostienen en el tiempo y van dando lugar a el otro fenómeno. ¿A dónde tenemos que apuntar? Vuelve. Ahí volví, me fui una vez más. Al otro fenómeno que quería mostrarles, que es la vuelta de la política industrial. La política industrial o nueva política industrial tiene mucho énfasis a partir de la guerra en Ucrania, empieza a posicionarse, a relegitimarse en la primera administración de Trump y se expande globalmente después de 2019, e implica una combinación de subsidios y medidas de protección sobre el comercio y sobre la inversión extranjera directa para asegurar un posicionamiento estratégico en las cadenas globales de valor, ganar control sobre las cadenas globales de valor en sectores estratégicos y buscar reducir la vulnerabilidad externa de la inserción internacional de los países. Todo eso con mucho recurso del Estado por detrás. Esto implica un cambio sobre las reglas internacionales. Todo esto está en conflicto con el paradigma regulatorio principal de las políticas comerciales que rigió el siglo XX, que es los textos del GATT primero y de la Organización Mundial de Comercio después, y marcan un alejamiento de ese multilateralismo del comercio. ¿Por qué? Porque ese conjunto de reglas no refleja los equilibrios de poder actuales, ni refleja las tecnologías de producción actuales. Sectores que hoy son los más importantes de avanzada en el paradigma productivo no se ajustan a los marcos regulatorios que existen, que fueron escritos entre 1991 y 1994, aprobados en el 94, en otro paradigma de producción. Entonces esas reglas no se terminan de ajustar, no terminan de reflejar los paradigmas de poder existentes y van llevando a una disolución o reconfiguración de esa globalización. Este cuadro yo se los mostré a los asistentes del año pasado en este encuentro, que es un fenómeno que empieza a aparecer de manera gradual, reconocido por, entre otros, investigadores del Fondo Monetario Internacional, de diversas universidades del mundo también, tanto occidentales como asiáticas, que es la fragmentación geoeconómica del comercio, el realineamiento de los flujos económicos por motivos geopolíticos. Se configuran dos bloques imaginarios en función de cómo votan los países en Naciones Unidas. Estos países que votan afín entienden los estudios internacionales que si votás parecido a Naciones Unidas tenés ciertas afinidades geopolíticas, y lo que encuentran los estudios de estos lugares, principalmente el del Fondo Monetario Internacional, es el más robusto en metodología, encuentran que el comercio internacional entre países afines creció un 4% más intensamente que entre bloques separados. Esta es una tendencia gradual, explica fundamentalmente el alejamiento de Estados Unidos, China y Europa, Rusia, pero nos empieza a mostrar que esas medidas de restricción del comercio, que ese mayor proteccionismo, que ese mayor Estado, efectivamente termina alineando a los actores económicos. Es gradual, pero empieza a tener peso. Y el escenario entonces era re complicado y viene 2025. 2025 nos cambia, nos marca un nuevo hito en ese proceso de reconfiguración global. Esto es uno de los muchos gráficos que han aparecido en los últimos tiempos respecto del índice de incertidumbre económica. Este es el de Bloomberg y lo elegí porque es rojo y se ve bien desde lejos, en solidaridad a la gente que tiene alta miopía. Lo que vemos es que el nivel de incertidumbre económica está en un pico histórico mayor que el de la pandemia. ¿Qué es esa incertidumbre económica? Es una medición de las menciones que hay en los reportes de gobierno y de compañías
a nivel global hacen un registro de documentos y comunicaciones oficiales respecto de palabras claves como incertidumbre, riesgo, cambio de políticas. Hay una alta expectativa que las políticas cambien y los actores no saben hacia dónde. Y esto tiene un efecto súper disruptivo en las decisiones de inversión, en las decisiones de comercio. Por supuesto, esto tiene foto, tiene nombre y apellido y tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la segunda presidencia de Estados Unidos, un Donald Trump que lanza o relanza la American First Trade Policy, la política comercial del America First, que plantea un escenario disruptivo. Primero tenemos que reconocer que es una segunda presidencia de Trump que tiene mucho más músculo que su primera presidencia, tiene una mayor legitimación interna dentro de los Estados Unidos y un gabinete de gobierno de actores que le son muy afines. Y en esa política comercial realmente hace una patada al tablero global. Una de las palabras claves de los fundamentos de la política de Trump tiene que ver con la relegitimación del arancel como instrumento válido para la intervención del Estado para metas económicas y no económicas. Ya lo vimos, ya pasaron 100 días de la administración Trump. El arancel es la herramienta principal con la que Estados Unidos hoy está interviniendo en los distintos flujos económicos y en las distintas arenas políticas también vinculadas al comercio. Vinculadas y no vinculadas, de la arena geopolítica. Esta relegitimación del arancel va contrario a las tendencias que veníamos viendo en el paradigma anterior de globalización. Nos marca un nuevo uso del instrumento, una disrupción. Segundo componente, esta llegada de Trump viene con una nueva lectura del sistema internacional de las relaciones comerciales como un juego de suma cero. Fíjense, tenemos aquí la foto del día que se anunciaron el 2 de abril los aranceles recíprocos que están calculados sobre la base del balance de comercio bilateral de cada país con Estados Unidos. Esto es, si Argentina tiene déficit o superávit, si Brasil tiene déficit o superávit, China tiene déficit o superávit, etc. Cuando el paradigma de inserción internacional asociado a la globalización supone que los países se especializan en aquellos que tienen sus ventajas, importan de aquello que no son más eficientes de otros mercados y exportan aquellos que son más eficientes. Hay una división, las teorías liberales tradicionales plantean esta división del trabajo a nivel internacional que supone especializaciones productivas que dan como resultado déficit con algunos actores y superávit con otros. La política de Trump cambia esa narrativa y dice, eso no va más. O desde la lectura de estas élites de poder en Estados Unidos, esa lectura de agregados del comercio internacional no resulta vigente, resulta un problema, una nueva narrativa. ¿Y cómo resuelve esta nueva narrativa? Con un uso geopolítico de los flujos comerciales. Hay una geoeconomía para perseguir objetivos múltiples. Esa geoeconomía, ese uso de los aranceles, tiene que ver con la competencia hegemónica con China y tiene que ver, y esta es la diferencia entre el primer Trump y el segundo Trump, la ambición de reconfigurar el sistema multilateral de comercio. ¿Cómo nos relacionamos todos entre sí? No solo la disputa Estados Unidos-China. El problema, y que vamos a abordar en el resto de la presentación, es que esto está hecho con muy poca sofisticación. Han sido trazos muy gruesos, difíciles de sostener, que nos muestran una potencia en problemas y que marca algunas dificultades en el sistema internacional y nos explica ese nivel de incertidumbre. Algunas cuestiones para resaltar también, el primer punto de qué es lo que estamos hablando. Aquí tenemos los aranceles recíprocos anunciados el 2 de abril que llevan a implementar aranceles en niveles de entre el 10 y 50% a todos los principales países y no tan principales con los que Estados Unidos tiene relaciones económicas internacionales, países muy pobres, aranceles muy altos, cuestiones que son un sinsentivo, todos amparados bajo una ley de emergencia nacional. Y es pilar para entender cuál es la sostenibilidad y cuáles son las proyecciones del comercio, subrayar esto. Las medidas que Trump las toma porque dice que esos desbalances en el comercio internacional son una emergencia para la economía y política y seguridad norteamericana y por eso él puede tomar estas medidas discrecionales. ¿Cuál es el problema? Es que si es una emergencia nacional, el espacio de negociación o de vuelta atrás en estas imaginarias negociaciones que hay
en el escenario internacional es muy limitado. Digo, vos no negociás una emergencia. ¿Cuál es si Trump dice que la negociación fue satisfactoria y no hay más una emergencia nacional, tiene que devolver los poderes extraordinarios. Y esto nos genera una primer tensión y preocupación de por qué hay tanta incertidumbre global. Segundo elemento, las medidas introducen, no son solo aranceles, hay algunos factores que han pasado desapercibidos, porque esto fue el Jueves Santo, estábamos de feriado, y tiene que ver con el anuncio de medidas adicionales amparadas en la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, que implican aranceles para lo que es fundamental, para lo que estamos conversando hoy, sobre buques. Propietarios y operadores de buques chinos, aranceles del 25%. Operadores de buques, no importa la nacionalidad, pero que se hayan construido en China también. Perdón. Y tarifas para buques de automóviles y de gas licuado. Disruptivo, porque lo que importa es el capital. ¿Quién es el que construyó el buque y no quién lo opera? Las medidas sobre acero y aluminio son una reedición de la primera versión que afectan la cadena de valor norteamericana de manera muy disruptiva, y la pelea con China, que lleva los aranceles al máximo histórico. Niveles de 145% es lo que aplica Estados Unidos a China en este nuevo contexto. Medidas que son disruptivas, que rompen reglas, que cambian el patrón de funcionamiento de la economía internacional y que resultan insostenibles por el juego doméstico, por esta idea de la emergencia nacional, porque ya han sido reclamadas ante el Tribunal de Justicia de Comercio de los Estados Unidos por varios actores nacionales, y también insostenibles a nivel internacional. Y hay una cuestión clave que tiene que ver de la teoría de la instrumentalización de la interdependencia, que es cuántas veces puede Estados Unidos ejercer poder sobre los puntos de tensión de las cadenas de valor, esto es, aplicar aranceles extraordinarios sobre puntos nodales de la interdependencia global. Es un ejercicio que no se puede reiterar infinita cantidad de veces, sino muy reducido número de ocasiones, porque los estados realinean sus prioridades. Rusia fue fuertemente sancionado en su primera invasión a Crimea. Producto de estas sanciones generó un mecanismo de diversificación de sus sistemas de pago y de comercio que hace que hoy sean mucho menos vulnerables a las sanciones de Europa y de Estados Unidos en la guerra de 2022. Es esperable, y también lo vemos con China, y ahora Esteban también va a ahondar en esto, que la reiteración de las medidas de Estados Unidos, aranceles a niveles exorbitantes, que después se van para atrás, que se vuelven a reinstalar, que hoy nadie sabe qué arancel está en vigor y qué no, generan un efecto de alejamiento sobre los actores y hace que esto sea muy poco sostenible en el tiempo. Pero es esperable, por las tensiones de la reconfiguración globalización, que vuelvan a aparecer en el tiempo. Entonces, el arancel recíproco se termina el 8 de julio y es probable que haya una reconfiguración, que no sea exactamente esta, pero que haya un nuevo episodio de tensiones. Brevemente, antes de darle la palabra a Esteban, algunos comentarios sobre qué pasa con esto. Importantes desvíos del comercio, una reducción de las exportaciones hacia Estados Unidos de los principales países de todas las regiones del mundo, y una importante expectativa de incremento de las importaciones de China en todo el mundo. O sea, en Sudamérica, por ejemplo, se espera que las importaciones de origen chino se incrementen un 9% producto de las restricciones del 2 de abril. Se espera además que por las restricciones, de acá encontramos que son los efectos un poquito menores, se reduzcan un 4% las exportaciones de Sudamérica hacia los Estados Unidos.
En general, las expectativas de crecimiento del comercio y del PBI global se revisaron a la baja en todos los organismos internacionales. La Organización Mundial de Comercio ajustó sus proyecciones de crecimiento de 2,8 para 2025 a 2,2. Estas proyecciones de crecimiento incluso podrían verse profundizadas en función de cómo se desglose el escenario. Hay 4 posibles perspectivas para la proyección del PBI de 2025. Una primera contracción de 0,25 si la incertidumbre se limita solo a la política norteamericana. 0,6, que es el escenario que tenemos hoy, los aranceles del 2 de abril suspendidos. Un poco más amplio si esos aranceles se ponen en vigor, los que se suspendieron el 9 de abril y que podrían volver el 8 de julio, y un 1,12 si las réplicas se extienden al resto de los países del mundo. Actualmente la principal reacción ha sido la de negociar, pero el nivel de incertidumbre sigue siendo muy elevado. Y esto lleva, mi última slide, es los ajustes de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Para 2025 hoy es un crecimiento de 2,8, cuando en la última publicación en enero era de 3,3. Hay una contracción muy importante de esa proyección del comercio internacional y que lo ubica casi un punto por debajo del promedio de la década, que era de 3,7. El escenario es entonces muy complicado, y no solo el comercio, sino la logística. Paso el... Bueno, gracias, Juli. Pensé que no llegabas, pero llegaste heroicamente. Yo no hubiese llegado, yo hubiese dicho, amigo, habla vos que no doy más. No tengan hijos en esta época del año, los hijos se contagian el catarro. Bueno, gracias, Juan Carlos, por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente. Esta es la tercera vez que estamos con Julieta, y cada año que llegamos a este recinto, el escenario internacional es más conflictivo, más incierto y con mayores tensiones, y eso, bueno, un poco hace que la puesta en valor sea cada vez más necesaria de plantear aspectos de las relaciones internacionales. Mi idea es sumar algunos datos a lo que dijo Julieta y después hacer algunas reflexiones un poco más vinculadas a la geopolítica, sobre todo a un concepto que creo que es sumamente importante traer a la mesa en este congreso, que es el de los corredores geoeconómicos. Ya voy a ir sobre ese concepto. Pero algo que decía Juan Carlos de la guerra comercial y decía Julieta, fíjense, este gráfico es muy representativo. ¿Cuál es el promedio arancelario de las importaciones de Estados Unidos? Y fíjense que tenemos un nivel arancelario hoy con las idas y venidas del 2 de abril, 9 de abril, pero donde China tiene una participación preponderante por el comercio bilateral, cercano al 20% de la aplicación de aranceles de Estados Unidos sobre su comercio. Eso lo hace, si se fijan en el gráfico, algo inédito. Hay que ir a la década del 30 para ver un escenario así, con el agravante que hoy Estados Unidos es la principal economía del mundo. O sea, el mundo comercial, logístico, tiene que pensar a ponderar en sus análisis la posibilidad de la autarquía de la primera economía del mundo. Algo que no hay playbook, no hay una hoja de ruta sobre eso. Por eso la incertidumbre. Ninguna empresa ni ningún actor privado que opera globalmente ha puesto este escenario en las proyecciones. Y ese es el nivel de disruptivo que estamos viendo en los mercados. ¿Cuáles son algunas de las implicancias que estamos viendo? Estos son gráficos recientes salidos en Financial Times en materia de la logística. Fíjense cómo se han caído los volúmenes de containers en el puerto de Los Ángeles semanalmente. Fíjense la caída en las reservas de containers del comercio entre China y los Estados Unidos, un 40% year, o sea, anual, de abril del 2025 a abril del 2024. Eso es una dimensión impresionante de disrupción del comercio. ¿Y cuáles son algunos costos de este desacople que estamos viendo? Las importaciones de Estados Unidos provenientes de China son alrededor de 600.000 millones de dólares, de los cuales el 95% es vía marítima. En ese sentido, lo que se espera es que efectivamente esos bienes en los Estados Unidos se venden por un valor de 2 trillones de dólares. ¿Qué estamos ya viendo? Faltantes. Ya hay faltantes
de ciertos productos que no están en las góndolas de los bienes y de los consumidores norteamericanos, y eso que todavía tenemos un nivel de stock que todos los actores los han hecho. Si uno mira, Trump ha dicho, yo quiero reducir el déficit comercial. En los 2 primeros meses el déficit comercial se ha profundizado. ¿Por qué? Porque todos los actores han tenido algo que los argentinos sabemos muy bien, que han estoqueado productos ante la incertidumbre. Entonces, hoy hay un nivel de stock importante, pero se espera que ya para el verano en Estados Unidos haya un nivel de faltante. ¿Y qué está comenzando a pasar? Aparecen nuevas rutas comerciales. Fíjense la ruta entre Estados Unidos y Saigón, cómo justamente comienza a tener una mayor participación en el comercio internacional. Y esto lo vamos a comenzar a ver cada vez más seguido. Nuevas rutas comerciales que comienzan a ser alternativas a la disrupción entre la primera y la segunda economía del mundo. Ahora bien, todo el mundo está planteando, y es lo que esperan los mercados, que Trump y Xi Jinping se sienten en una mesa negociadora y firmen o acuerden algún tipo de acuerdo como fue en el año 2019, que fue el famoso acuerdo fase 1. Está difícil la negociación, porque a diferencia de lo que fue en 2017-2019, hoy China tiene otra posición, otra fortaleza negociadora. Pero supongamos el escenario de que efectivamente hay una negociación en curso, se bajan los aranceles y el comercio bilateral se reactiva. Los escenarios son de un problema de cuello de botella. O sea, cómo se reactiva ese comercio va a generar cuello de botella y vamos a tener escenarios de aumentos de los costos del transporte similares a lo que fueron en el año 2024 con las disrupciones en el Mar Rojo por el ataque de Houthis a los barcos. Y algunos plantean un escenario de disruptivo como fue la pospandemia, la salida de la pospandemia al año 21-22. Entonces, estamos en una situación problemática. Si la tensión se profundiza, daño para la logística del comercio internacional. Si hay un acuerdo, daño y problemas de cuello de botella para la logística. Y este gráfico lo mostró Juli, yo lo hago un poquito más grande. Y este es el principal punto. Guerra comercial entre los principales actores del sistema internacional hemos tenido. Sí, la última muy importante, la década del 30. Ahora bien, fíjense, el nivel de comercio en relación al PIB global era menor del 30%. Era un mundo bastante autárquico. Entonces, sí, era un problema la guerra comercial. Ahora, una guerra comercial como la que estamos viendo, con un casi un comercio prohibitivo entre la primera y la segunda economía del mundo, se da en un contexto de casi el 50% del PBI en materia de suma de importaciones y exportaciones de bienes del comercio mundial. No hay evidencia empírica en esa circunstancia y eso me parece sumamente interesante y preocupante del comercio internacional. Y acá la segunda parte de mi exposición, lo que les decía de todos actores que se dedican a la logística y al comercio internacional, tienen que comenzar a cambiar el lente por el cual se ve la realidad del comercio y de la logística internacional, que tiene que ver con el concepto de corredores geoeconómicos. Ya no son corredores económicos, pensado en las ventajas que tiene la interdependencia económica, en la idea de la globalización, que son el movimiento de los factores productivos hasta la frontera, todo lo que hemos aprendido, bueno, eso está cambiando en las percepciones de los actores de la política internacional. Entonces, oleoductos, puertos, rutas marítimas, cables submarinos, todos esos aspectos de la infraestructura está comenzando siendo visto por la posibilidad de una disrupción. ¿Qué pasa si tenemos cuellos de botellas, choke points, y son justamente disruptivos y alteran esos corredores geoeconómicos? Los actores más importantes del sistema internacional, quienes miran estos corredores, no son, en el caso de Estados Unidos, ni el Departamento del Tesoro, ni el Departamento de Estado, es el Pentágono. Porque justamente la hipótesis es que cualquier actor que tenga presencia física sobre esos corredores, en un escenario de conflictividad y hipótesis de conflicto, que todos los actores ya tienen sobre la mesa, pueden tener un leverage, una ventaja sobre el terreno. Entonces esto cambia la ecuación y cambia la forma de entender las redes económicas. Ya no están más pensadas por un beneficio mutuo, sino una lógica de suma cero. Alguien gana
y alguien pierde. Y ahí tienen, digo, las críticas, las rutas marítimas críticas del comercio, y tenemos una aquí en nuestro hemisferio, que es, antes de eso, fíjense, la cantidad de inversiones en puertos y en terminales portuarias de empresas chinas. Y esto no es un análisis personal, digo, yo no veo ninguna amenaza en esta lógica de empresas chinas invirtiendo en el exterior, pero lo que importa no es lo que yo pienso, sino la percepción de los actores. Y hoy en Estados Unidos la percepción es que estas inversiones pueden justamente tener en algún momento un escenario de choke point. Entonces el objetivo es intentar desandar lo máximo posible inversiones de empresas chinas en terminales portuarias o directamente en el control de puertos. Y fíjense lo que yo le decía, el Canal de Panamá. Una de las principales medidas de Trump en América Latina ha sido el intento de revertir narrativamente y discursivamente la soberanía del canal. Eso no va a ser muy fáctico, pero sí sentar en una mesa negociadora a la empresa hongkonesa que tiene el control, ahí se fijan en la filmina, de 2 puertos a los extremos del canal, que es la empresa de Hong Kong, para que se sienta a negociar con un fondo de inversión norteamericano que es BlackRock para una posible venta. O sea, con el objetivo justamente de que ese punto de estrangulamiento del comercio internacional tenga control de capitales norteamericanos y no de capitales chinos. Esto hoy está trabado, no está avanzando, pero muestra justamente ese cambio de percepción en el comercio internacional. Trump avanzó sobre Panamá y su canal. También ha manifestado en sus primeros 100 días la necesidad de controlar la isla de Groenlandia, con un claro contrapunto con Dinamarca. ¿Por qué es importante Groenlandia? Porque va a ser otro corredor comercial con las proyecciones del deshielo en el Ártico. Y fíjense que la ruta marítima proyectada justamente cruza Groenlandia. Es un punto estratégico de la navegación de los próximos 10, 15 años, de acuerdo a cómo evolucione el cambio climático, pero claramente hay un interés geopolítico sobre el Ártico de este hemisferio. Ni que hablar lo que ha sido la cuestión del puerto de Shanghái en Perú, donde efectivamente ya en la reunión de APEC del 2024, con la presencia de Xi Jinping, inclusive con la presencia de Biden, se dio la inauguración del puerto. Si bien este puerto reduce los costos de transporte, altera un poco la geopolítica sudamericana. Bueno, el puerto de Santo, no me quiero extender. Y fíjense, un tema muy sensible que seguramente va a ser de discusión aquí en la Argentina, que tiene que ver con el polo logístico en Ushuaia y la discusión sobre, bueno, las inversiones extranjeras directas sobre esta geografía. Y nuevamente, la consideración de los actores geopolíticos tiene peso muy relevante, así como lo ha tenido en otras geografías, en el Ártico, en el centro de Centroamérica con el canal. El sur austral y el Atlántico Sur también es una geografía que no va a escapar a esta tensión. Con esto estoy diciendo, esta situación va a comenzar a estar sobre la mesa, ya está sobre la mesa y los actores van a tener que estar al tanto de esta situación. 2 últimas filminas. La interdependencia como arma. Justamente lo hablaba hoy en el lunch con un colega, no sé si está acá Ángel, bueno, que se dedica a estos temas. Fíjense el nivel de cómo los actores están percibiendo que la interdependencia ya no dejó de ser una oportunidad, sino una amenaza, que el Pentágono está intentando que los puertos norteamericanos, sobre todo de Los Ángeles, ya no utilice más grúas provenientes de China. Y uno puede decir, ¿por qué una grúa? ¿Cuál es la sensibilidad de que una grúa esté operando en una terminal? Sino que efectivamente el software, son todas grúas automatizadas, puede tener algún tipo de, según el Pentágono, posibilidad de espionaje sobre la carga, y en el puerto de Los Ángeles mucha de la carga vinculada a material bélico sale de ahí. Entonces, la idea es evitar que información sensible pueda ser extraída ilegalmente vía espionaje, y se piensa que una grúa
O sea, este es el nivel de la paranoia que hoy atraviesa no solamente a la administración Trump, sino al Pentágono, a las burocracias en Washington. Y por último, y terminando, siempre me gusta citar esta frase, porque es una frase que viene de alguien del mercado, de un fondo de inversión, en este caso de Warburg Pincus, que es un fondo de inversión, que justamente plantea que la geopolítica, que estaba en los márgenes de la globalización, de la que hemos conocido y todos han estudiado y han participado como actores, hoy está en el centro de la toma de decisiones y en el centro de las consideraciones de los actores. Y eso creo que es un aspecto de cierre de este panel, de lo que el espíritu que queríamos transmitir. Es una variable que debe comenzar a introducirse porque sin ella, bueno, los análisis no solamente, a mi entender, tienen una visión miope, sino que no logran captar la complejidad del mundo actual. Así que muchas gracias por el tiempo y bueno, Juan, las palabras son tuyas. Nada peor que saber la realidad, pero lo importante es saberla. Yo me formé con una frase que era que la verdadera política era la política internacional. Viene de las tradiciones del realismo político. Ustedes saben que el mundo, ahí a mediados del siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, se definía entre los realistas y los idealistas. ¿Dónde quedó el paradigma de Wilson, del presidente norteamericano de aquel entonces, que hablaba de la sociedad de naciones, que no había que intervenir? El mundo es un entramado más complicado de lo que uno cree. Yo no pensé nunca que íbamos a encontrar que la OMC era China, la Organización Mundial del Comercio. Y China es el principal defensor de la OMC actualmente. Exactamente. Wilson, ¿por qué Wilson proponía el pensamiento idealista? Porque es el pensamiento que refleja una potencia en ascenso, un conjunto de valores y que los demás van a seguir porque tenés el poder para garantizar esa conducta. Una potencia que pierde poder no puede creer en valores. Exactamente. En las playas de Omaha o de Juno estaba la libertad y el desarrollo. Hoy, en parte de los mapas que vimos, parece que hay un nuevo intervencionismo, pero yo no los voy a abrumar desde alguna visión más de la política del mundo, pero el multilateralismo quedó out. El multilateralismo está en un escenario complicado. El multilateralismo hoy no tiene quien le escriba. El esquema multilateral, tanto para la resolución de conflictos en el sistema internacional como para ordenar el comercio internacional, se construyó bajo un supuesto que es que en la construcción colectiva, en ese comerciar entre todos, hay un beneficio común. Hay un primer supuesto que es el beneficio común de actuar multilateralmente. El segundo supuesto es que si los actores se alejan de las conductas esperadas por el sistema multilateral, hay una capacidad colectiva de sancionar que está conducida por el actor hegemónico, el actor principal. En la construcción del sistema multilateral actual, ese actor fue Estados Unidos, que se ocupó de brindar los incentivos económicos para que esa globalización se construyera. Cuando Trump dice, nosotros damos más por el sistema de comercio internacional, es cierto, Estados Unidos hizo una profunda y mayor liberalización de sus aranceles a cambio de que el mundo se pusiera a función de sus principios y valores. Pero es y por cada una de esas concesiones que Estados Unidos hizo, también obtuvo intercambios de todos los otros países de políticas económicas y no económicas, y una garantía de la seguridad internacional bajo ese conjunto de principios y reglas. Hoy, ese sistema no está sobre la mesa. Hoy tenemos un multilateralismo debilitado, donde el conjunto del resto de 192 estados sigue rigiendo sus políticas más o menos por ese código de conducta, porque creen que es
la mejor manera de resolver los problemas. Entonces la narrativa no se rompió del todo, pero no logra ese sistema multilateral conducir las políticas de la principal economía. Tenemos a la par que y la paradoja es que a la par que Estados Unidos no apoya el multilateralismo, reniega de los espacios minilaterales. Ahora estuvo la cumbre de cancilleres de BRICS y Estados Unidos también reniega de que haya espacios alternativos al multilateralismo. Pero Estados Unidos no quiere el multilateralismo. Bueno, pero tampoco quiere el minilateralismo. Pero no tiene la capacidad para conducir eso. Con lo cual es un escenario de pérdida de poder relativo, lo cual a los países que somos tomadores de reglas nos deja cierto espacio de políticas para hacer uso de instrumentos que antes eran considerados no legítimos. Hoy esa línea de qué es lo legítimo y lo que no es legítimo se vuelve más difusa. Entonces, esa pérdida del multilateralismo te genera una situación donde estás más expuesto al poder, pero también hay que saber leer cuáles son los nuevos espacios que se abren y los alternativos. ¿Cómo juegan entonces los bloques? ¿Juegan? ¿El Mercosur juega en esto o es una herramienta? Perdón, Juli, ¿es una herramienta o más allá de ya vamos a hablar de nuestra política exterior como Estado, pero ¿sigue jugando el Mercosur o no? Yo creo que sí, yo creo que las regiones son el espacio fundamental para construir resiliencia, capacidades para resistir esas cada vez más fuertes tensiones en los corredores geoeconómicos, geopolíticos que planteaba Esteban. Las regiones son un espacio de oportunidad para resistir, para generar diversificación de los riesgos y para construir alternativas. Fíjense, por ejemplo, cómo si tuviésemos una mayor coordinación de políticas, hoy el Mercosur está muy debilitado, pero el Mercosur podría servir para resguardar de esas presiones geopolíticas algunos mercados que para el desarrollo estratégico de nuestras regiones son importantes o para desarrollar nuevas políticas industriales. La Unión Europea lo está haciendo, la Unión Africana lo está haciendo. Una de las cuestiones que implementó el nuevo Acuerdo de Libre Comercio africano es el desarrollo del sistema de pago en monedas local. Esto y con las tecnologías habilitantes, esos cambios tecnológicos, permite un sistema de pagos en moneda local mucho más factible de lo que era hace 30 años. Y esto reduce el poder de Estados Unidos de coaccionar sobre algunas de las dinámicas que estaban habilitadas 30 años atrás. Hoy África, a través de esa integración, está menos expuesta. Y así podemos ir buscando la vuelta. Yo creo que es un espacio importante. Julieta, vamos a convocarlo a Esteban un poco también. Dale, le pasamos el micrófono. Pero bueno, estamos en una casa, bolsa de comercio de Rosario, hoy estuvieron bolsas de comercio de otros lugares, de otras localidades como Santa Fe. Hablemos de plata un poco. Sí, para plata yo no tengo, así que... Y este contexto, nuestras exportaciones, cuando uno ve caída, subida, proyecciones, acá me anotaba lo que era OMC, cómo deja de crecer, la coyuntura versus el largo plazo. Nuestra sostenibilidad de exportaciones, fundamentalmente, ¿cómo le afecta este panorama? Muy buena pregunta. A ver, a diferencia de lo que fue la guerra comercial Trump 1, donde el mercado de materias primas quedó fuera de esa guerra comercial, al contrario, el acuerdo fase 1 que se firmó a fin del 2019 incorporó una administración del comercio donde China se comprometía a venderle y Estados Unidos venderle y que China comprar soja y otros commodities de Estados Unidos, que la pandemia lo generó trunco, pero una cuestión, un shock externo. Hoy las materias primas están en el centro de la guerra comercial. Ya China ha dicho hoy, busca en Financial Times, el canciller chino dijo, China puede vivir sin comprar materia prima a Estados Unidos. Eso ya está generando un gran desvío de comercio y ahí los países del Mercosur, sobre todo Brasil, lo está aprovechando de manera muy fuerte. Primero por la oferta que ha logrado Brasil en los últimos años, a diferencia de Argentina, que largo y tendido podemos plantear por qué se ha estancado la oferta, pero es fáctico, se estancó la oferta, sobre todo de producción de soja. Brasil la ha cuatruplicado y tiene ya
además una logística que le permite eso. Hoy charlamos con Julieta, con algunos de los participantes sobre los cuellos de botella logísticos que tiene la Argentina y en esta parte de la provincia de Santa Fe, que son fundamentales. Entonces, ahí creo que puede haber una oportunidad comercial con un desvío de comercio favorable al Mercosur y Argentina en particular. Lo que sí, pensando un poco más allá, Juan, yo siempre digo, la hiperglobalización para la Argentina, a diferencia de otros países emergentes, que fue muy positiva, para la Argentina fue un escenario de globalización bastante dificultosa de inserción internacional. En materia financiera todos sabemos las dificultades que hemos tenido. Vamos siempre de prestamista de última instancia a prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional, inclusive el swap de China. Son fuentes de financiamiento que ningún actor estatal cercano, vecino, ni Chile, ni Perú, Uruguay recurre, porque recurre al mercado privado de capitales con tasas más baratas. No nos ha ido bien. Y en materia comercial tampoco. Si uno mira Argentina, del 0,3% del share global de exportación, hoy tenemos, creo, el 0,2 y pico. Marcelo Elizondo tiene un buen dato sobre ese share, pero se ha reducido. Ahora bien, un mundo con presiones autárquicas es mucho peor para Argentina. Muchísimo peor. Argentina necesita más el mundo de lo que el mundo necesita a Argentina. Entonces, si uno mira cuáles son de aquí a los próximos 10 años 3 sectores con potencial exportadores, el complejo sojero y la producción de aceites, minería, sobre todo con minerales como litio y cobre, donde hay mucho potencial, y vaca muerta. O sea, esos 3 sectores en un mundo fragmentado y autárquico tienen mucho más que perder que ganar. Entonces, el desafío de este mundo, de presiones autárquicas, de medidas proteccionistas, de que se cierra, de incertidumbre, claramente es un escenario adverso para la Argentina. Y si no, fíjense que más allá de las simpatías que puede tener el actual gobierno argentino con la administración Trump, y más allá de las ventajas bilaterales, los efectos de transistémico son bastante perjudiciales para la economía argentina. La proyección de que vamos a un escenario de aterrizaje forzoso de la economía global, una recesión en Estados Unidos, está tirando a la baja los precios de los commodities. Y está tirando a la baja sobre todo el precio del petróleo. Y el precio del petróleo, yo no soy especialista en materia energética, pero dialogo con muchos colegas que sí lo son, el precio del fracking en vaca muerta tiene un precio tope de extracción. Abajo de ese precio se va a pérdida. Entonces, fíjense si no lo importante que tienen las consecuencias de este escenario. 2 últimas. Abordaste algo, pero, y les pido a ambos dos que lo amplíen. Obviamente, estamos hablando de la política comercial de Estados Unidos, pero la política es mucho más amplia. Es una redefinición en escala geopolítica por parte de la administración Trump. Y lo empezó a titular recién Esteban. Esos impactos que empezaste a nombrar, Esteban, ¿cómo lo podemos...? Más de una vez les he preguntado si ustedes estuviesen en Cancillería, ¿qué 5 puntos aplicarían a la agenda argentina? ¿Cómo calza la agenda argentina actual, la que propone la administración Milei, sobre este tipo de impacto y desarrollo que hace la administración Trump? No solo en términos comerciales. La papa caliente. Claro, así pienso un poco. Bueno, la administración Milei hace un replanteo de la política exterior argentina, hace una refundación de los lineamientos básicos de la política exterior argentina, así lo define el año pasado la ex canciller Mondino, y ese realineamiento tiene que ver con hacer un reajuste de las prioridades y objetivos de la Argentina a la luz de lo que es percibido desde la administración Milei como el liderazgo norteamericano. Esto es un alineamiento total de la política exterior y económica exterior de la Argentina hacia los Estados Unidos. Es una de las opciones que tienen los países de ingresos medios en el juego de las potencias
en el sistema internacional. Ese juego de opciones tiene que ver con el alineamiento, el balanceo o el juego de cobertura. El alineamiento es una de las 3 grandes escuelas de opciones estratégicas de política exterior. Creo que en este caso ese alineamiento está sobreestimando el poder de Estados Unidos y subestimando la reconfiguración global. Parte de esa política de alineamiento nos lleva hoy a no disputar medidas que son distorsivas del comercio, a haber retirado a la Argentina de espacios que hubieran podido generar mecanismos de diversificación y financiamientos alternativos, como es la mesa de BRICS. Digo, ¿Argentina podría estarle exportando más productos a China si hubiese estado en la mesa de BRICS? Probablemente. Ese alineamiento busca incentivos fundamentales para la dimensión financiera. Hasta el momento vemos un repago de la deuda con el FMI, que era una resolución que iba a surgir, pero quizás el acercamiento de Milei con Trump facilitó los tiempos y condiciones de esa dimensión financiera, que es la que termina priorizándose sobre todo el conjunto de la política de inserción internacional argentina. Hoy la prioridad para la Argentina es netamente financiera y tiene costos en las otras dimensiones. Argentina hoy está más vulnerable al escenario internacional de lo que lo estaba hace 2 años, dado el cambio internacional y dada la política exterior seguida por la Argentina. Pensamos puntos de prioridad y algo que rescato del café que tomábamos antes con algunos actores del encuentro de hoy es las oportunidades que podría haber para encauzar flujos de comercio y particularmente de la región centro en esta reconfiguración global. Tienen un cuello de botella que es la infraestructura de logística terrestre para llegar a los puertos. Y ahí necesitamos política de desarrollo nacional. Pero esa integración de la mirada de inserción internacional, de lectura del cambio global y la infraestructura en territorio no parece estar entre las prioridades de la Cancillería actual o en las posibilidades del gobierno nacional actual. Esa sería una línea importante a integrar las economías regionales con la lectura internacional. Algunos sectores vinculados a la automotriz, a la producción de miel, bueno, no nos toca la provincia, pero también la producción de vino, son sectores que están muy sensiblemente afectados por esta guerra comercial. Sin embargo, el alineamiento te deja poco espacio de maniobra para contener esos sectores y los beneficios del sector financiero son difíciles de trasladar al entramado productivo. Los 5 puntos no sé dónde me quedan, pero bueno, Pero algunas reflexiones rápidas. No te dije 5 puntos en general. Yo tengo 4. Perfecto. Cuatro No tienen motor. idea la cantidad de preguntas que me están Yo me mandando anoté 4, no llega a 5. por el streaming, pero Te digo, igual no se van a salvar del politólogo que les va a preguntar. Pero esta era la después. difícil. Esa es la final, pero sí, Esteban, no, por favor, y después 4 la así última. cortito que me anoté. La primera que dijo algo Julieta, diversificar. Efectivamente, la diversificación de los vínculos externos obedece a la incertidumbre sobre la distribución del poder internacional. ¿Por qué los países como Indonesia, India, Brasil, inclusive países como Chile, aquí cercano, juegan esta estrategia de cobertura que decía Julieta? Por la incertidumbre. O sea, ¿cómo va a configurarse el mundo? No lo sabemos. Entonces, hoy una apuesta a un acoplamiento, sea con cualquier actor, es más riesgosa que lo que fue en la década del 90. Sabíamos cómo el mundo se había definido. El fin de la Guerra Fría fue claro y no había mucho por discutir. Hoy justamente no es eso. Lo segundo, algo también dijimos, la cuestión de las regiones. Una política exterior necesita tener un componente regional y creo que eso es un claro faltante de la actual administración del gobierno de Javier Milei en este año y medio. Volver a tener política con los actores regionales, inclusive para cuestiones como la infraestructura. Hoy se está pensando, y ya no lo escuché, pero lo he escuchado mucho a Julio Barbero, sobre la cuestión de los corredores, la necesidad de la concertación colectiva regional es fundamental. El tercer punto, sumar a los actores subnacionales. Claramente los enfoques hoy de los actores subnacionales son fundamentales, no solamente por la cuestión local, sino que en la Argentina tiene atribuciones constitucionales como son el manejo de los recursos. O sea,
Eso no pasa en otros países, como el caso de Chile, por ejemplo. O sea, la cuestión de la discusión minera en Argentina es totalmente distinto por los actores, entonces la inclusión de los actores subnacionales. Y por último, la profesionalización de la política exterior. El actual gobierno tiene una mirada bastante peyorativa y no muy positiva sobre la Cancillería. Hoy más que nunca se necesitan recursos formados en la gestión de la política exterior. Y un ejemplo, Chile. Has creado en estos meses un task force, una mesa con actores académicos, empresarios, políticos, sector militar, que intente pensar el mundo y cómo le impacta a Chile. Entonces necesitamos hoy, más que mesas cerradas de actores, mesas de incorporación de actores para pensar el mundo que estamos atravesando. Excelente, Esteban, muchas gracias. Julieta también, muy bueno. Me está preguntando cuándo hacemos el curso de riesgos globales, desafíos subnacionales. Lo vamos a hacer como IDR, porque tenemos muchas, aunque usted no cree, estos aparatitos, en estos momentos tenemos decenas de personas que nos acompañan por streaming y por la transmisión en YouTube, y veo muchas preguntas, las fuimos sacando de ahí, y realmente tenemos que armar espacios de reflexión para decisores, para comprender este momento, decisores, público en general, pero no puedo irme sin mis ciertas vocaciones, la historia, la politología. En los últimos 40 años, un día me levanté, encontré un libro, lo saqué así, estaba el fin de la historia, ya estaba todo resuelto. Francis Fukuyama. Perfecto. Después un día, en septiembre del 2001, tuve que agarrar otro libro que se llamaba El choque de las civilizaciones. Huntington. Descubrimos que el mundo tenía bloques religiosos, bloques culturales. Eso hace 40, hace 20, pero nunca estuvo en jaque la discusión, o no estaba tan en jaque la idea en la que nace la modernidad occidental. 200 años esta parte, concreción de estados nacionales, eran los estados nacionales los que gobernaban el escenario internacional, desarrollaban el comercio internacional, parte se vio ahí en los cuadros. ¿Cuál es el mundo que viene? Porque uno ve mucho más homogeneidad en que la Organización Mundial de Comercio es China, a través del PC chino. No sé cuántos millones son ahora, pero toda la mayoría con control facial y digitalización. Uno ve más homogeneidad hasta cultural en el régimen de casta de las Indias. India en los últimos 20 años incorporó 300 millones de personas a un ingreso per cápita anual promedio de los más altos que uno puede encontrar en Europa. Un jugador que sigue existiendo, que es la uniformidad religiosa que tiene el mundo musulmán, más allá de chiita y sunita. Y hoy empezábamos el evento hablando justamente del fallecimiento de Francisco. ¿Y Occidente qué homogeneidad construye? Lo que acaban de relatar ustedes, la guerra comercial, ¿tiene futuro esa idea final de que el desarrollo, y con esto termino, pero también tenía que ser una reflexión, se tenía que dar con institucionalidad democrática, institucionalidad también de moneda? Porque a lo mejor estamos siguiendo un paradigma en términos de republicanismo y de estabilidad económica que nunca tenemos, los argentinos en particular, que el mundo no sigue más. ¿Cuál es su perspectiva? Yo uso una superposición de 3 lentes, son 3 círculos, los uso en mis clases, los uso a veces en las capacitaciones cuando tengo un rato más largo para charlar, y digo que para entender un momento del orden internacional tenemos que conjugar 3 lecturas. La lectura del primer círculo es el del poder internacional.
quiénes son los actores que tienen la capacidad de controlar el funcionamiento y las conductas, establecer las pautas de qué es lo que se puede y no se puede hacer. ¿Cuántos son esos actores? ¿Cuáles son esos actores? Pueden ser estatales o no estatales. Pero hay un primer círculo que es el equilibrio del poder, el poder duro, el poder como capacidad de hacer, el poder como capacidad de controlar. Hay un segundo círculo que es el círculo de lo que se produce, el tecnológico productivo. ¿Cuáles son los sectores económicos que lideran? ¿Cuáles son los paradigmas de producción? ¿Cómo se organiza el trabajo? Y hay un tercer círculo que es cómo se codifican las conductas, cómo se establece lo que está bien y lo que está mal. La globalización como orden internacional fue la conjunción de un círculo donde el poder era fundamentalmente occidental, norteamericano, un círculo tecnológico productivo asociado a la revolución de las TICs, pero basado en el offshoring y en la idea de libres mercados, pero todavía de la producción industrial como principal factor productivo, segundo de los servicios, y un orden internacional que se construyó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la codificación del derecho internacional y las organizaciones multilaterales. Ese juego, el poder internacional, está en un proceso acelerado de cambio. Hoy mencionamos a China más veces de la que hace 20 años nadie hubiese mencionado. El paradigma tecnológico también cambió, la digitalización, la automatización, los sectores que son los claves actualmente, las codificaciones del trabajo, el modo de producción cambió, y el de derechos, instituciones y valores es lo que está crujiendo ahora. Entonces, ¿cómo va a ser ese orden internacional? Los órdenes internacionales no son ni buenos ni malos, responden a una ecuación de poder, de economía y de capacidad, aparece a veces como de tecnología jurídica. ¿Cómo hago para decirle al otro qué es lo que espero de sí? Hay derecho internacional que todavía no se inventó, hay un problema de resolver de poderes, que todavía no se plasmó, nosotros suponemos en derecho, pero quizás en otro tipo de pautas, y estamos en un momento de transición. Ese momento de transición tiene sus puntos de dolor, tiene sus tensiones, y creo que lo que vivimos es un momento de transición de no orden, y hay que asumir que nuestro momento es de incertidumbre, que este es nuestro marco. Hacia dónde va, cómo se va a definir, va a depender de cómo se superponen esos tres círculos, se arma un prisma en esas tres esferas, y este es un proceso que está en curso. Podemos sospechar algunas cuestiones, podemos decir con certeza que eso que fue antes hoy no lo es más, porque no se sostiene, y que está crujiendo. Pero sería un error subestimar la duración de este proceso. Muchos de los que estamos acá vamos a vivir gran parte de nuestra vida en ese momento de transición, antes de que lo nuevo se termine de definir. Con lo cual hay que amigarse y abrazar al no saber. Muchas gracias, Juli. Brevemente, por el tiempo, esto que decía Juli es fundamental. Estamos en un momento, hay un colega español, José Sanabuja, que habla de interregno, con la vieja lógica de Gramsci, el mundo viejo que no termina de morir y el mundo nuevo que no termina de nacer. Bueno, estamos en ese proceso. Por eso me gusta a mí mucho más que de transición, hablar de interregno, disputa. Y a la pregunta de Juan, yo creo que el principal clivaje por el cual el orden internacional y el devenir de la civilización va a estar marcado no es un clivaje ni político, no es ni democracia, autocracia, ni es cultural, ni es religioso. Dijo algo Julieta, es tecnológico. Ese es el clivaje, y el clivaje tecnológico en tres dimensiones. Primero, ¿cuál va a ser el control de las grandes Big Tech sobre las regulaciones estatales? ¿Quién controla el espacio digital? Es una disputa hoy muy fuerte que tienen todos los actores y está en juego. Segundo, ¿cuál va a ser la innovación tecnológica puesta ya no solo para la mitigación del cambio climático, sino para la adaptación del cambio climático? O sea, hoy la tecnología, y fíjense si no es importante, una empresa aquí de Rosarina, Bioceres, con la soja y el trigo HB4, resistente a la sequía. O sea, cómo vamos a producir en contextos adversos en materias climáticas. Y por último, lo más importante, ¿quiénes son los actores que van a liderar la revolución tecnológica en curso? Y ahí está la disputa más fuerte entre Estados Unidos y China, que es si el capitalismo norteamericano o el capitalismo chino. Hoy estamos justamente en un momento de que medidas comerciales, restricciones a las exportaciones
La disputa está quién va a ser los smartphones más importantes, los autos eléctricos más eficientes, quién va a producir la inteligencia artificial con mayor capacidad de algoritmos. Esa es la discusión y eso es lo que todavía no sabemos, pero efectivamente esa dimensión va a ser la que, cómo se resuelva a explicar los próximos años. Doctor Esteban Atti, doctora Julieta Seliskovic, gracias por sacarnos tantos velos, por sacar tanta niebla. Un fuerte aplauso por la presentación de cada uno de ellos. Y voy a tomar la palabra un minutito para despedirlos ya un poco más formalmente. Bueno, y tal como lo anunciábamos, le vamos a pedir a Juan Carlos Venecia que haga las conclusiones de este encuentro. Son brevísimas. Realmente empezamos la mañana en un encuentro que han pasado más de 300 participantes presenciales, 600 virtuales, con un fuerte planteo federal por parte de nuestro gobernador, pero de cada uno de los representantes que estuvieron, tanto en el bloque de la mañana, con funcionarios de la región centro, de la región litoral, cuando escuchamos los puertos públicos. Pero también tratamos de desentrañar los desafíos, dónde nos ubicamos en la logística, en el transporte, en la escala de la Cuenca del Plata y en la escala regional. Y terminamos definiendo los desafíos que tenemos a escala global. Nuestra agenda siempre trata de salir de lo parroquial. Muchas veces lo parroquial, lo que uno hace a veces encerrándose, pasa en las grandes empresas o en cualquier gran organización. No es solo una cuestión individual o personal. Pero siempre nos encontramos con que hay un desafío que tenemos que integrar. Porque para competir más que para competir, para jugar en ese mundo que hoy estuvimos relatando, y tenemos que juntar mucha fuerza. No nos puede dividir un canal navegable, una tarifa o una cuestión casi de provincias. Tenemos un fuertísimo desafío los argentinos. En mi caso, y perdonen que lo haga en términos personales, yo ya tengo 60 años. Hace 30 que me paro en distintos estados para plantear estos temas. Y mi mayor dolor es que siento que le dejo una sociedad más difícil y menos desarrollada que la que recibí. Y eso que recibí una sociedad muy conflictiva, la nuestra, con mucha violencia política. Entonces, la reflexión que se la hago desde lo personal es que la misma convocatoria que hacemos, la idea de encuentro. El encuentro es lo que nos da la posibilidad de que tengamos planteos de integración. Hoy hablé de la palabra unidad, le agrego otro tema, unidad nacional, y fundamentalmente consensos. Volvemos a lo que decíamos a la mañana, la cultura del encuentro. Estamos despidiendo a Francisco, que por lo menos nos convocó a los que creemos, pero también a los que no creen en que es necesario el encuentro. El encuentro es lo que nos va a posibilitar tener una perspectiva de desarrollo. Y eso es lo que proponemos todos los años desde este tipo de ámbito y del trabajo del Instituto de Desarrollo Regional. Nos vemos en próximos eventos, nos encontramos el año que viene. Muchas gracias a todos por acompañarnos.